Ahora sí, ¿no? Creo, mira, creo que muy buenas tardes a todas y a todos. Toqué algo acá en este Zoom y como nos dijo hace un rato, recording in progress, estimo que lo estamos grabando. Sí, señora. Muy bien. Así que, perfecto. Voy a admitir a unas cuantas personitas más que están pidiendo el acceso. Así damos por iniciado el tercer encuentro del día de hoy relacionado con este curso de cómo armar una campaña política desde el Partido Justicialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, esperemos que se esté grabando porque la verdad que es muy importante que tengamos la posibilidad de que aquellos que no hayan podido ingresar en el día de hoy lo puedan seguir, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidos a todos y a todas. En nombre del Instituto de Formación Política del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, le doy la bienvenida a Nicolás Sarcha, ¿sí? Que es quien, en el caso del día de hoy, nos va a dirigir esta disertación, que sería el tercer encuentro, ¿sí? de, de este curso de política digital que ha diseñado Rolando Musín, ¿sí? Quien es el que está a cargo del equipo, y que en esta oportunidad lo tiene Nicolás. Nicolás es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de San Andrés, es docente en esta currícula que tiene que ver con política digital, comunicación política, ¿sí? Tanto en la Universidad de San Andrés como también en la UNTREF. Si tendríamos que comentar cuál es su currículum, la verdad que es muy extenso. Él tiene su agencia, que es la Nacional Comunicación, con la que estuvimos hablando con carácter previo a esta charla del día de hoy. Así que la verdad que para nosotros, desde el PJ de la Ciudad de Buenos Aires, es muy importante que en esta nueva normalidad podamos acompañar a esta campaña política atípica, utilizando algunos elementos o potenciando el trabajo en las redes, más allá de que para el peronismo siempre es muy importante el trabajo codo a codo con el vecino, con la vecina, en las organizaciones sociales, políticas y culturales. Es muy importante y nada reemplaza la presencialidad o el ida y vuelta, el diálogo. La verdad que la idea no es reemplazar eso, sino que sí acompañar esa militancia con la forma de poder potenciarnos la comunicación a través de las redes o de todos estos elementos que hemos venido aprendiendo en los primeros dos encuentros y en este caso ahora Nicolás, que es a quien le pasaron la posta para que nos dirija esta charla del día de hoy. Así que Nicolás, bienvenido en nombre del Instituto y del PJ de la Ciudad de Buenos Aires. Te agradezco muchísimo que nos puedas dirigir estas palabras y bueno, vos nos dirás por dónde vas a empezar. Dale, dale, encantado. Gracias, Patricia. Gracias, Rolando, también por la invitación. Es un gusto verlos a todos. Algún que otro compañero o compañera conocido. Me da mucha alegría poder compartir este rato juntos. Así que muy buenas tardes. Como les digo, agradecido y contento de tener este rato juntos. La verdad es que tengo varias consejos, diría. Yo vengo de la práctica profesional, y están ustedes en la misma, somos todos gente que está ahí en la praxis, en mayor o menor medida dedicados a trabajos de comunicación política, y en este contexto pensando digamos, en temáticas de comunicación electoral, mayormente en medios digitales, entiendo, pero lo que vengo a compartir hoy tiene mucho que ver con mi experiencia, eso, digamos, práctica, tiene que ver con lo que por ahí creo que son algunos consejos, criterios, ideas que nos ayudan a pensar, que nos ayuden a pensar en la diaria mejor respecto de nuestra tarea, ¿no? Un poco decía Patricia al inicio que hay veces, y sobre todo en estos contextos, que nos encontramos, eh, digamos, un poco desbordados por las urgencias cotidianas,
y a veces como en esos contextos la planificación es un desafío que queda muy relegado, y no voy a hacer una oda de la planificación, sino al contrario, digo, reconociendo la complejidad de ese contexto, a veces hay algunas ideas, espero que algunas de las cuales pueda compartir yo hoy con ustedes, nos queden, nos sirvan en la diaria, para aún en esa velocidad y en ese desborde que implican las campañas, poder tener mejores elementos y mejores criterios de análisis y de reacción para evaluar lo que estamos haciendo o pensar cosas nuevas en función de la coyuntura, ¿no? En ese sentido, me voy a tomar el atrevimiento de compartir de arranque un pequeño video que no es necesariamente un spot electoral, ni mucho menos, pero me parece que nos ayuda a compartir una buena reflexión de apertura. Dura 2 minutitos, creo que vale mucho la pena, así que a ver si... si podés, Patricia, me dejás, ahí está, a ver si puedo compartir, perfecto. Así que ahí te los puse invito a que como veamos esto coanfitrión. juntos. Súper, muchas gracias. Les invito a que veamos este video juntos, a partir del cual quiero compartir algunas reflexiones y usar como introducción para el resto de nuestra conversación de hoy. Es un video de un canal, digamos, de un canal de televisión de Dinamarca, nada que ver, pero veámoslo y después comentamos. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Muy bien. Quería empezar con eso, me parece que es muy inspirador, me parece que además nos ayuda a poner un tono, digamos, a compartir un poco de sensibilidad, a tener una sensibilidad compartida para lo que nos queda de la charla de hoy. Y a mí me parece muy ilustrativo
porque una de las cosas que sin querer pasamos por alto son las definiciones preconcebidas que tenemos sobre quiénes somos, quiénes son los nuestros y quiénes son los adversarios, digamos, ¿no? Y ahí me parece que esto ayuda a pensar de muchísimas maneras diferentes y nos genera un estímulo muy positivo para encarar una campaña, ¿no? Porque finalmente, digamos, si uno piensa en términos políticos duros, el nosotros y ellos en un sentido de política partidaria, bueno, digamos, si eso fuera toda la definición de la que depende una campaña, por ahí no hay tanto más que decir, pero como todos sabemos, ese no es el caso, ¿verdad? O sea, la campaña las definen los electores que no están a priori, o por lo menos en el contexto de la Argentina, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por el tipo de representación y la preferencia de electorado, sabemos cómo son las condiciones, digamos, en ese sentido, pero digo, conceptualmente, mi punto es que cuando empezamos a pensar en cómo, en qué comunicar, a quién comunicarle, en cómo enmarcarle, en cómo contarle nuestra propuesta, aparece ahí una mirada que me parece muy interesante, porque si pensamos, por ejemplo, en el caso del PJ de la ciudad, bueno, me parece que siempre tendríamos la de perder, digamos, ¿no? Pretender que haya una mayoría digamos, de electorado peronista en la ciudad contradice a toda la historia, digamos, a toda la historia política de ese distrito, ¿no? Sería como medio muy inviable, se nos acabó el partido muy temprano. Y me parece que la posibilidad de crecer en ese sentido viene en buena medida de la mano de este tipo de reflexiones, ¿no? Me parece, quiero conectar esto con, hay una idea muy linda de un colega que se llama Juan Carlos Torre, que él habla mucho de el voto de pertenencia y el voto de preferencia, ¿no? Y él dice, mirá, es un problema grave cuando un espacio, un dirigente, un espacio político o un cuerpo militante, digamos, de un espacio político, quiere ir a convencer a todo el mundo de que se ponga la camiseta, hablando así coloquialmente, ¿no? ¿En qué sentido? De que quiera pertenecer. Bueno, mirá, eso es importante, por supuesto, desde la militancia siempre uno quiere trabajar en ese sentido, pero no puedo pensar que para ganar una elección voy a descansar solamente en el sentido de pertenencia del electorado para con mi partido político o mi propuesta política. Quiero decir, aparece la otra idea complementaria, que es preferencia. Es muy distinto decir, yo te prefiero a que yo me siento parte, ¿no? Me siento integrado, pertenecer. Y no tiene menos valor. Todos los votos valen uno, digamos, ¿no? Es decir, es como un poco la diferencia entre el que está dispuesto a tatuarse, ¿no? El que se tatúa al PJ en el cuerpo, o el que dice, mira, yo ni me quiero poner la camiseta, pero por ahí te pongo un voto, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿por qué digo esto? ¿Por qué asocio estas dos ideas? Porque me parece que empezar a enmarcar o a interpretar distintas temáticas, estos distintos nosotros, distintas definiciones del nosotros, más allá de algunas cuestiones más doctrinarias, más partidarias, es muy importante, sobre todo, insisto, en los distritos, que es en la mayoría de los casos, en los distritos en donde las definiciones dependen de una porción importantísima del electorado que no siente pertenencia ni por nosotros ni por el principal adversario político. Digo, insisto, el caso de la ciudad, en este punto que acabo de decir, es un poco distinto por lo que ya todos conocemos, pero digo, de todas maneras, es como decir, bueno, no me queda ninguna duda de que si yo tengo que establecer una estrategia de crecimiento digamos, electoral, en un distrito como ese, y no va a ser tratando de convertir, en el mejor de los sentidos, a más porteños al peronismo y afiliarlos al peronismo, al PJ, ¿no? Digo, está bien esa intención, pero eso nunca va a ser suficiente en un distrito como ese. Al contrario, tengo que ir a trabajar sobre la preferencia. Es decir, que el otro diga, me prefiera por sobre la alternativa. Es una condición más liviana. No, pero lo digo con mucho respeto, no me parece menos importante, ¿no? Es una condición más blanda, incluso más temporaria, más pasajera, que me prefieras aunque sea por este ratito, aunque más no sea por esta elección, ¿se entiende? Que me prefieras a mí por sobre las otras alternativas. Entonces ahí es más porosa esa realidad, en el buen sentido, es más
me parece que nos permite ver más oportunidades. ¿A qué me refiero con distintas definiciones de nosotros y ellos? Bueno, ¿quiénes somos los nosotros? ¿Somos somos los peronistas de la capital? ¿O somos los anti-cambiemos de la capital? ¿O somos los que son los progresistas de la capital? ¿O son los jóvenes de la capital? ¿O son los que les gustan las mascotas? ¿O son los que nos gustaría una ciudad más igualitaria? Es decir, o somos los que tenemos a un otro tipo de sensibilidad social. ¿No? Empezás a pensar, los ejemplos pueden ser infinitos, digamos. Naturalmente esto que yo estoy diciendo nos abre a la idea de segmentación de públicos, que voy a volver sobre ese tema sobre el final, que es importante en general y especialmente importante en el desarrollo de comunicación en medios digitales, porque justamente los medios digitales nos dan esa posibilidad, ¿no? Como yo suelo decir, es muy interesante para mí que la tecnología disponible para segmentar mensajes está mucho más desarrollada, es mucho más sofisticada que nuestra capacidad humana para generar mensajes segmentados. Es decir, que el desafío está en gente como todos nosotros, somos 78. Bueno, todos los 78 que estamos hoy acá tenemos un desafío, una oportunidad profesional también, que tiene que ver con interpretar qué tipo de mensajes y micromensajes y segmentaciones podemos hacer del electorado de un distrito en particular para que empaticemos, para ver si puedo ganar algún puntito en la preferencia del otro respecto de las alternativas políticas que se presentan en una campaña, digamos, ¿no? En última instancia, porque también esto tiene que ver con la idea, todos habíamos dicho y habremos escuchado infinidad de veces la importancia de sintonizar con el electorado, ¿no? De sintonizar con el clima de época, ¿no? Sintonizar con la visión del mundo, con los valores, con las urgencias, con las necesidades que distintos segmentos del electorado tienen. Me parece esto como muy importante porque cada uno, en ese sentido, digamos, cada uno es un mundo, ¿no? Y si vamos más allá, y sobre todo si empezamos a mirar a la ciudadanía más allá de los grupos, digamos, que hacemos política, que estamos en el tema, que somos militantes, y empezamos a mirar al ciudadano promedio, como se dice, como a mí me gusta decir, al ciudadano desprevenido, ese ciudadano que no está ni leyendo así obsesivamente todas las últimas noticias de la política, ni es un tema que especialmente le importa, porque adivinen qué, la mayoría de la gente en Argentina y todo el mundo no está demasiado interesada en su día a día respecto de las discusiones y el devenir político. ¿Por qué? Porque la vida pasa por otro lado, porque estamos todos, acá y en el mundo, estamos todos preocupados para ver cómo sacamos nuestra vida adelante, qué vamos a hacer hoy, ¿no? Cómo nos ganamos el mango, cómo hacemos para que la persona para que la chica que nos guste nos dé bola, cómo hacemos para pasar un buen rato, qué vas a comer mañana. Es decir, la preocupación de tu vida cotidiana. En general, la inmensa mayoría de los electorados están, salvo en los periodos muy intensos de campaña, sobre todo en el sprint final de las campañas, en los últimos 10 o 15 días, hay una parte enorme de la población que realmente está concentrada en vivir su vida y bien qué hace, digamos, ¿no? Entonces digo porque a veces nuestra pasión por la política y nuestra pasión militante sin querer un poco nos distrae de eso, ¿no? Entonces un poco, ¿vieron cuando pasaba mucho, entonces que íbamos a discutir con el ciudadano de a pie, en cómo no se daba cuenta si este gobierno tal o cual cosa, o si nuestro gobierno tal o cual otra, y a veces uno como que se frustraba, casi se enojaba, terminaba tensionando y peleando casi prácticamente con el otro, justamente por la diferencia tan grande que hay entre la valoración que haces de la política, la intensidad con la que la interpretás y la vivís, y eso naturalmente es muy poco estratégico, ¿no? Porque no me interesa ir a pelear, me interesa ir a sintonizar, me interesa, insisto, no que el otro tenga ganas de tatuarse el escudo en el pecho, quiero que, ni siquiera que se ponga nuestra remera o que acompañe una marcha, quiero simplemente que tenga una preferencia por nosotros respecto de las demás alternativas posibles en esa elección. ¿Qué
que también eso nos deja pensando, ¿no? ¿Qué puedo pedirle y qué no puedo pedirle a una campaña, ¿no? O sea, es como esa pregunta, bueno, ya un poco gastada, pero es como que uno dice, bueno, pero una campaña, una buena campaña me hace, puedo ganar, depende, digamos, ganar o perder una elección depende de la campaña. Y yo me dedico a esto, amo lo que hago, pero diría que es muy difícil justificar por la positiva. Diría, en general, como muchos colegas, que una buena campaña no te hace ganar una elección, una muy mala campaña te puede hacer perderla, y la salvedad de todo esto es en los márgenes, ¿no? Por ejemplo, típico caso sería un balotaje. Cuando vos estás en un balotaje, claramente sí pienso que una campaña puede definir, porque los márgenes son tan chiquitos que puede hacer una diferencia crítica, digamos, ¿no? También pasa a los espacios más chiquitos, cuando son espacios políticos que necesitan, por ejemplo, superar el piso electoral de las PASO. Entonces, a veces una campaña que logró captar atención, que logró generar empatía, que logró alguna recordación, hace esa pequeña diferencia en términos porcentuales, digamos, que parece chiquita, pero en términos de resultado político es muy significativa, ¿no? Me parece, digo, para también poner una expectativa razonable, real, respecto de la incidencia que puede tener nuestra tarea en el devenir, digamos, de la política. Pero me parece que como introducción, me parecía que esto nos ayuda ahora voy a ir a unos consejos prácticos más puntuales, y tenemos por ahí algunos ejemplos para comentar, pero me parece que como introducción esto ayuda mucho, ¿no? Me parece esto de sintonizar también, interpretar, porque a veces, y quiero agregar un comentario más, hay veces, cada vez menos felizmente, pero hay veces que se le pide o se imagina que las campañas deberían tener un componente racional importante. Me refiero a componente racional, me refiero a poder contar, ¿viste? Si se quiere, la plataforma, las propuestas de campaña. Yo no estoy en contra de eso, creo que hay medios más adecuados que otros para ese tipo de cosas. Creo que igual, en última instancia, está bastante comprobado que eso no define nada, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? En que la mayoría de todos nosotros no, digamos, y eso que yo vengo de carrera de grado de las ciencias económicas, y las ciencias económicas nos tendieron a todos una trampa bastante grande cuando establecieron esta idea del comportamiento racional, ¿no? Esta idea de que somos todos personas racionales. Y eso no solamente no es verdad en absoluto, y además no me parece mal, digamos, no me parece una crítica, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? No es verdad que la gente está esperando argumentos racionales y lógicas inapelables, y en función de eso hace un análisis racional y una ponderación, y entonces después expresa su voto. Eso no es verdad, o mejor dicho, es verdad para una parte muy minoritaria del electorado, tanto en política como en todo tipo de comportamientos. Digo, del mismo modo pasa con, qué sé yo, la decisión de compra de un auto. Hay algunos compradores, por decir algo, ¿no? O de un celular, qué sé yo. Hay algunos compradores que son como más racionales en ese sentido y más analíticos. Siempre estamos hablando de una parte minoritaria, digamos, en general, de la población. Y esto no te hace menos inteligente, ni menos capaz, ni menos... Al contrario, no estoy diciendo eso, ¿no? Yo estoy muy amigado con esa idea y me siento además honestamente identificado. Creo que somos seres emocionales. Me parece que la lógica de construcción de comunicación racional quedó en desuso ya a final del siglo pasado. Está comprobado que hoy va por otro lado. Por eso digo, estoy profundizando en esta idea para enfatizar la importancia de una definición más ambigua como esta de sintonizar con el otro, sintonizar con su visión del mundo, ¿no? Sintonizar con el clima de época, a veces se dice también. Vieron que se dice mucho quién gana la campaña y el que mejor logra captar el clima de época. Vieron que eso se dice mucho en el análisis político, y me parece que es bastante cierto, porque me parece que es un poco nuestro comportamiento un poco al revés. Nosotros
tenemos, y salgo de los espacios militantes, que ya tenemos un sentido de pertenencia e identidad, ¿no? Eso es un grupo ya aparte. Digo, el resto de la gente tiene en general una sensación o un conjunto de sensaciones más o menos favorables respecto de uno u otra propuesta, uno u otro candidato, y después racionaliza, después agarra elementos de la realidad que conoce para verbalizar y discutir con otro y expresar su voto y justificarse, y entonces darse a entender de por qué eso es, por qué tomó esa decisión y por qué le parece que ese era el camino, ¿no? Me parece que eso es bastante característico de lo que hemos visto digamos, como condición de la comunicación, ya te diría, en estos 20 años de este inicio del siglo, ¿no? Me parece que está claramente anclado por ahí. Me parece, y digo alguna cosita más, en ese sentido hay diría que hay alguna relación interesante para pensar en cuanto a cuán osado, cuánto riesgo tomo, cuán osado puedo ser, dependiendo también de mi condición, ¿no? ¿En qué sentido digo? En general, digo porque hemos visto, y hago un pequeño paréntesis a propósito de las campañas que hemos estado viendo ahora, concretamente a propósito de la elección que se viene, y aparecen algunos elementos, o algunos casos, mejor dicho, que dieron que hablar y dan para análisis. Me refiero desde el famoso posteo, digamos, del pelo de Diego Santilli, del candidato de Cambiemos, ¿no? El posteo ese del Colorado, hasta, qué sé yo, el spot tipo Ocupas de la izquierda, no sé si lo llegaron a ver, que es como una recreación de una escena medio de Ocupas, que a propósito de su llegada a Netflix volvió a estar bastante en el centro de la discusión. Y también yendo a, por ejemplo, el spot bizarro, en mi opinión, de Randazzo con el tema de la escucha o discusión con Cristina, no sé cómo queremos denominar esa escena. Calculo que todos más o menos, o mayormente, vieron los ejemplos a los que me refiero. Me parece que hay algunos riesgos que toman algunos candidatos, algunos espacios, producto de la necesidad, ¿no? Es decir, naturalmente, si yo soy poco conocido, tengo una tendencia, digamos, más, o usualmente aparece una tendencia más marcada a asumir más riesgo, porque si no es como que si no, ni siquiera estoy en la escena, ¿no? Soy invisible, digamos así. O los que vienen un poco más rezagados en términos de intención de voto, por decir, a veces tienden a tomar un poquito más de riesgos en términos de comunicación, y al revés, los espacios políticos que están más establecidos y que van a trabajar en su campaña para ganar terreno, digamos, de a poquito, digamos, para hacer un crecimiento incremental más gradual, digamos, tienen más para perder de alguna manera también, son más prudentes. Esto no quiere decir que sean aburridos, ni poco atractivos, ni poco recordables necesariamente, pero digo, son un poco más prudentes, hacen menos locuras, digamos, en términos de campaña, por lo menos masiva, ¿no? Creo que eso, digamos, desde el punto de vista estratégico, tiene bastante sentido. Pero bueno, esto lo quería, hasta acá era más o menos mi introducción, ahora quiero ir un poquito a algunas notas que tengo en el PowerPoint como para guiar algunas ideas, y después quedarnos con un ratito para por ahí charlar o responder algunas preguntas o pensar un poco entre todos sobre estos temas que vamos a estar charlando u otros que ustedes traigan. Pero me parece que como introducción me parecía que como que reunía varios elementos que me parece que están siempre están en la discusión, ¿no? Que están en las conversaciones que todos nosotros tenemos a propósito de cómo trabajar y encarar una campaña electoral. Así que, si me permiten, voy a ir al Power. A ver si... esperen que vamos a poner modo presentación, digamos. Ahí está. Bueno, salté el inicio porque me parece que tenía una introducción un poquito más formal. Me pareció que esta introducción que acabo de hacer me parecía que era
a los fines de nuestro encuentro de hoy más interesante, más estimulante. Digo, esto empiezo desde acá porque es lo que estaba diciendo, obviamente que siempre estamos de punto de partida pensando en estos indicadores clave, digo, en campaña electoral o no, todo lo que nosotros hacemos en última instancia se resume en estos dos indicadores, ¿no? El nivel de conocimiento puede ser de nuestro candidato, de nuestro espacio político, de nuestra política pública, de nuestro proyecto de ley, digamos, independientemente o sea, depende del momento y del emisor del que estemos hablando. Y después valoración, que podría ser en este caso intención de voto, ¿no? Por decir de una manera, es imagen positiva o nivel de satisfacción, o, como decía recién, intención de voto. Digo, valoración según cómo se formule una encuesta y la coyuntura en la que estamos encuestando tiene distintas formulaciones, pero creo que todos nos entendemos a lo que me refiero, ¿no? Y en este sentido decía, ahí está, creo que hoy, un poco, cuando yo digo sintonizar, tiene mucho que ver con la emoción, digamos, ¿no? Que creo que es, obviamente, no estamos inventando nada, la rueda ya está inventada, digo, es lo que venimos trabajando todos los que hacemos comunicación en estos últimos 20 años, o un poco más todavía, digo, esta idea de que la comunicación ya no es un mensaje racional que la gente decodifica en ese sentido, sino que tiene que ver más con otros elementos de nuestra percepción del emisor, ¿no? Si nos parece que entiende lo que está pasando, si nos parece que me puedo identificar con esa persona, si lo que dice me resuena y tiene que ver también con mi visión del mundo, si me parece que está interpretando bien el momento histórico en el que estamos. Hay algunos ejemplos bastante, bueno, un ejemplo interesante no tiene que ver con contexto electoral, pero digamos, el famoso pico tremendo de imagen y de evaluación positiva del presidente Alberto Fernández en el inicio de la pandemia del año pasado, tiene también, se puede entender bajo esta lógica, ¿no? Recuerdan que él salió en aquellas primeras conferencias de prensa que daba y hablaba ¿se acuerdan que disparó la imagen positiva como hasta el 80%? Y todos los analistas decían, bueno, porque él tuvo un espíritu contenedor, trajo tranquilidad, era como una cosa medio paternalista, medio profesor, ¿no? Había una por eso digo, emoción no quiere decir, ay, que me haga llorar. Esto no estoy diciendo eso. El rango de emociones es enorme, ¿no? O sea, el enojo, digo, vamos a las antípodas. No hay ninguna duda de que tanto el espacio político, el principal espacio opositor, acá en Argentina, en tantos lugares del mundo, digo, ha fogoneado emociones vinculadas a lo anti, ¿no? Anti-kirchnerista, anti-peronista, ¿no? O sea, emociones de bronca, emociones de enojo, hasta de odio, ¿no? Digo, no estoy diciendo nada nuevo. Es desde eso hasta el humor, hasta la cercanía y la calidez, hasta la sensación de templanza, ¿por qué no? También digo, hay veces que alguien que calme las aguas, ¿no? Que nos dé tranquilidad de alguna manera, ¿no? O sea, interpretar. Por eso digo, lo digo también de distintas maneras porque abordar desde la palabra las reflexiones sobre el universo emocional no es tan lineal, no es tan directo, ¿no? Lo enuncio de distintas maneras porque estoy seguro que a cada uno de ustedes por ahí le resuena mejor de distintas maneras esto que estamos conversando, ¿no? Me parece como esto, esta idea de interpretar qué emocionalidad quiero trabajar, me parece bastante importante. Interesante también, volviendo ya que estábamos hablando del presidente, el enojo que expresó ayer, que también tuvo mucha repercusión en redes en particular, en Twitter en particular. Nada que nos sorprenda, pero digo, fue un tono inusual para él. Interesante el contrapunto de Cristina de hace un ratito, ¿no? Lo habrán visto. ¿No? No te enojes, arreglar o te arreglar y no te pongas nervioso, digamos, ¿no? No sé si habrán visto que es la nota de esta última par de horas y seguramente el comentario por lo que queda el día de hoy,
y mañana también, ¿no? Así que voy a avanzar un poquito más. Uy, un momento. Ahí está. Y acá voy un poco ya, si hasta acá era cierto espíritu introductorio, hasta acá ahora quiero como un poco enfatizar concentrarme en, o ir hacia una cosa un poco más operativa, si se quiere, un poco más práctica, y que nace de empiezo con estas palabras claves. Yo vengo de mi acercamiento a la comunicación. Yo llegué a la comunicación política primero viniendo del mundo de la publicidad, digamos, comercial, que es una disciplina bastante fundante. No sé si todos saben, pero en general la comunicación política como la conocemos hoy nace inspirada en lo que fue la época de oro de la publicidad comercial de mediados del siglo pasado en Estados Unidos, muy la era Mad Men, por decir de alguna manera, ¿no? No estoy diciendo que vender un candidato sea igual que vender una mayonesa, no estoy diciendo eso, pero digo, conceptualmente, esta idea de cómo muchas de las cosas que hablamos, especialmente, por ejemplo, haciendo referencia al video inicial, la idea de segmentar audiencias también nace de ahí. Pero vuelvo a esto, ¿por qué? Porque en general la publicidad como disciplina trabaja muy anclada en estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué comunicar y cómo comunicarlo, ¿no? Me parece que es un recurso súper simple, tan simple que parece bobo, pero nos ayuda mucho, ¿no? ¿Qué estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo? ¿De qué quiero hablar y cómo voy a hablar de eso? Entonces esto me parece que nos ayuda en muchos sentidos. Digo, a veces uno puede pensar en un sentido más macro, bueno, el qué sería más objetivos, ¿no? ¿Qué quiero decir como un objetivo? Y el cómo una estrategia. Bueno, pero en lo micro o en la praxis comunicacional se trabaja mucho en esta idea de, casi podría pensar, el qué decir en términos textuales, en términos de las palabras, de los enunciados que quiero emitir, y el cómo en un sentido casi diría más integrador, más de desarrollo de contenidos, incluso de imagen, de sonoridad, ¿no? De estética. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y es muy diferente. Incluso el mismo mensaje, el mismo qué, puede expresarse con cómo tan distintos, que resuenan de una manera muy diferente en distintos electorados. No hay ninguna duda de que yo puedo transmitir un mensaje y que ese cómo tenga un estilo, digamos, una estética, una fotografía, una impronta más, si se quiere, juvenil o más rebeldona, más moderna, más contestataria, o que sea más tradicional, más seria, más formal, digamos así, ¿no? Entonces, digo, esto me parece como, es un recurso muy simple que usamos en general en la praxis para chequear un poco, de qué estamos hablando, qué estamos diciendo y cómo, ¿no? Y ir ajustando en sintonía, digamos. Incluso después, sobre el final, vamos a volver sobre esto porque también es dependiendo en qué medio lo estoy diciendo y dependiendo a qué público se lo estoy diciendo. Voy a volver sobre eso en un ratito. Pero me parece que desde acá podríamos, y es lo que voy a hacer a continuación, como dividir en dos subtemas, o en dos, sí, no dos subtemas, dos temas, digamos, complementarios. Un poco los que tienen que ver con la palabra, por decir, y los que tienen que ver con la identidad visual, la estética, ¿no? La imagen, es como decir texto e imagen. Porque, digo, imagen gráfica, audiovisual, pero creo que me entienden, ¿no? En los distintos formatos que pueda adoptar eso, digamos, ¿no? Hay elementos definitivamente discursivos y hay elementos, digamos, más vinculados a la imagen. Digo, en general, esto vale para un posteo en Instagram, como vale para un discurso en un acto. ¿Por qué lo digo? Y bueno, porque el elemento discursivo, ¿qué decimos? ¿No? ¿Qué estamos pronunciando? ¿De qué trata? ¿Con qué palabras? ¿No? ¿Con qué ejemplos? Esa es una parte. Pero también en cómo. Me refiero al tono, me refiero al entorno, a la ropa, al escenario, a la gente que tengo atrás o no, a si estoy a nivel de calle, a si estoy a viva voz con un micrófono, con un megáfono. ¿Se entiende? Hay un montón de... Todo eso comunica tremendamente. O sea, al margen de lo que yo esté diciendo, al margen de lo que yo pueda transcribir respecto del discurso que acabo de
que acabo de pronunciar, por decir, ¿no? Naturalmente, en la comunicación hay un montón de otras preguntas que nos guían en el desarrollo de piezas. Hay una parte como más metodológica de esto que me parece que ayuda, sirve, digo, es de quién, es para quién, o sea, el para quién sería el público, obviamente, a dónde sería, en qué medio, ¿no? Cuándo, la idea del timing es crítica, y en campaña también. ¿Para qué? Bueno, el para qué uno dice, bueno, en contexto de campaña electoral, el para qué sería para que me prefieran, ¿no? Para que me voten, digamos. Pero muchas veces es para que vayan a una marcha, para que den un like, para que compartan, para que se acerquen a la mesa que tengo en el parque. ¿Se entiende? O sea, puede haber muchos, lo que se suele decir, llamado a la acción. ¿Qué me está proponiendo esa pieza en particular, ese elemento de comunicación? A veces nada, no es obligatorio, a veces no hay un llamado a la acción particular, pero es una consideración importante porque, sobre todo, a veces no es en la pieza, pero en el textito, en el posteo que acompaña, a veces ahí aprovechamos para hacer un llamado a la acción, ¿no? O escribite, qué sé yo. Hay miles, creo que hay ejemplos de sobra en los que acabo de dar. Bien, entonces avanzo como en este primer cuerpo temático vinculado al qué, digamos, o al desarrollo de contenidos en términos de discursivos, en términos textuales. Obviamente que uno de las digamos, si yo voy al manual de desarrollo de contenidos, en términos de discurso, lo primero que aparece es claramente definir los ejes de comunicación. Uno no habla de cualquier cosa ni de todo. Hay algunos temas de los que uno habla y a partir de los cuales elaboro mensajes. Eso es bastante importante porque, digamos, cuanto más claro lo tengo, más puedo enfocar y repetir los mensajes que yo quiero dar, independientemente de lo que me pregunten en una entrevista o independientemente, digamos, puedo vincularme mejor al debate público, a los temas de agenda. ¿Por qué digo esto? Porque si el tema de agenda coincide con uno de mis ejes de comunicación, yo sé que estoy obligado a salir sin parar a hablar, ¿no? Se está levantando mi tema. Si está en las antípodas, por ahí es un momento en donde te quedas un poquito en reserva. Y en general la vida no está ni en el blanco ni en el negro, sino en esa escala de grises en donde los temas de agenda no son estrictamente los que yo quiero plantear, pero tengo que interpretar de qué se está hablando y ver cómo participo de esa discusión, ¿no? En ese sentido, quiero hacer un comentario, merece un comentario particular el tema del lenguaje, me refiero en este sentido que voy a decir a continuación, ¿no? O sea, en términos de las palabras que uso, la terminología que uso en las palabras. Esto es una cita muy linda de Regis Debray que dice: las palabras hacen política incluso sin saberlo. Me parece como muy clave. Hago un ejemplo muy simple. Si yo estoy discutiendo política internacional y me refiero a, no sé, si yo me refiero a Estados Unidos como el imperio, ¿no? Por decir de una manera medio sobresimplificada, bueno, ya el otro interpreta que yo soy medio trosco, digamos, ¿no? Independientemente de lo que estoy diciendo, si está de acuerdo o no, hay una cantidad de... o cuando, por ejemplo, muchas veces nos pasa que se usa un léxico un léxico medio bélico, ¿no? Como la batalla, ¿no? El adversario. No digo que esté mal, no está ni bien ni mal. Lo que digo es, ojo que esas palabras también condicionan la escucha del otro. Lo hacen al otro ubicarme, percibirme de una u otra manera, ¿no? Bueno, obviamente que las luchas de los feminismos y el tema del lenguaje inclusivo está apoyado en esta idea, ¿no? O sea, de impulsar de manera sostenida a lo largo del tiempo el debate respecto de la desigualdad, de la inequidad de género, con una estrategia que tiene que ver con un elemento discursivo, ¿no? Con las palabras. A mí me parece, independientemente de que eso prospere o no como uso formal del lenguaje, me parece que es una estrategia muy exitosa, no hay ninguna duda, ¿no? Incluso porque te saca, enseguida te identifica a los detractores, el que te dice, ay, pero están con el chiques, compañeros, ¿viste? No sé qué. Bueno,
sin querer, e incluso el detractor te vuelve a traer el tema a la discusión, y es favorable a tu estrategia, ¿no? Volver a poner esa discusión sobre la mesa. Volviendo un poquito para atrás, que me pasé, estábamos acá, bien. Hay un texto muy lindo de Javier del Rey Morató que habla de esta idea de que las luchas políticas son luchas semánticas. Estamos trabajando, estamos en la disputa por la construcción de sentido, ¿no? En todo lo que es comunicación política, electoral y no, post-electoral, de gestión, etc. Y en general son luchas comunicacionales, en el sentido de que en los sistemas democráticos, como dice, hay un autor muy lindo, me gusta mucho, que es Gian Domenico Majone, que dice, bueno, en los sistemas, en las democracias deliberativas, ¿no? O sea, la política transcurre, las disputas políticas se dan a través de elementos discursivos, ¿no? Entonces dice, o sea, hay algo, y suma algo más, que es muy interesante vinculado a lo que decíamos al principio. Él dice, y no es verdad que un discurso cargado de datos sea más convincente y más persuasivo que un discurso cargado de emoción, pero sin datos. Eso no es verdad. No estoy diciendo ni que esté bien, ni que esté mal, y que nos prefiramos eso u otra cosa. Lo cierto es que si yo escucho dos personas hablando y uno me tira, y uno parece, no sé, un experto típico problema de economistas, digamos, un experto en economía que me tira datos que no puedo recordar, que nadie entiende, que te habla de los miles de millones de dólares, que no sé, ¿no? Ya ni me acordé, ni sé qué quiere decir, tengo hasta dificultades para cuantificarlo. Y hay otro que me habla, entre comillas, con el corazón, por decir una manera, o sea, en el sentido de que por ahí con mucho menos datos, pero con una anécdota personal, o con otra calidad de oratoria, en donde me capta más la atención, en donde me cuenta un cuento, en donde me hace seguirle el hilo, e incluso lo puedo recordar mejor, le puedo contar después a mi amigo, a mi compañero, de qué estuvieron hablando. No hay duda, creo que casi todos nosotros como individuos nos podemos identificar con esa idea, ¿no? Que los elementos discursivos finalmente son más efectivos en términos de persuasión, ¿no? En términos de influir al otro, al que escucha. ¿Influir en qué sentido? Que, bueno, en el sentido que decíamos al principio, de que prefiera mi postura que la de mi contrincante, que la de mi adversario político, ¿no? Que sintonice mejor conmigo que con el otro, digamos, ¿no? Eso me parece bastante claro, y digo, hay mucho que el lenguaje puede aportar en ese sentido. Por eso, insisto, el cuidado en términos de, no solamente en términos de oratoria o de construcción de discurso, también en términos de el lenguaje, sobre todo en el contexto de hoy, en el contexto contemporáneo. Para redondear esta serie de comentarios vinculados al tema de los elementos discursivos, de lo textual, digamos, aparecen estas dos ideas no nuevas, por ahí en alguna medida las estuvieron conversando en encuentros anteriores, si es así me avisan, si no, me parece muy importante poder detenernos en esto. El primero es la idea de agenda pública. La agenda pública, básicamente la bibliografía de agenda pública dice, bueno, en general, la mayoría digamos, de un cuerpo social, de una sociedad, no habla de 1000 temas, habla de un conjunto bastante limitado de temas en un momento determinado. Casi que serían, hoy por hoy tenemos los trending topics, digamos, ¿no? Pero de alguna manera es como los trending topics, ya no de Twitter, sino si yo pudiera hacer los trending topics de todos los medios, de un distrito cualquiera, bueno, ¿cuáles son los temas que están en discusión? Naturalmente, primera reflexión, no son todos, no son infinitos, no son los que yo quiero, digamos, son los que son, ¿está bien? Es decir, y son, en general, algunos dicen son 5, 6, 7 temas, puede crecer coyunturalmente si aparecen escándalos o eventos imprevistos, pero hay que estar muy atento a cuáles son los temas de agenda. Obviamente muchos de los que están en campaña, sobre todo los protagonistas, digamos, de la vida política de nuestras sociedades, son muy influyentes en definir cuál es esa agenda, pero también los medios, también, o sea, por supuesto, y también la ciudadanía, digamos. Es importante decir que
cuando digo agenda pública, es la Biblia del Calefón, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? La Biblia del Calefón, quiero decir, ahí conviven temas, a ver, convive los chismes de Messi en el PSG, que salió con la mujer a pasear por París y que si se saludó o no se saludó con Mbappé, con la cuestión de Afganistán, con el tema de, no sé, la marcha de las piedras y la oposición hablando de la gestión de la pandemia de gobierno nacional, con el tema de la deuda pública y el control del dólar y la inflación en Argentina, ¿se entiende? Pero es todo eso junto, digamos, ¿no? O sea, así, y en general, y más todavía si pensamos en redes, es interesante que nuestro consumo, no en el sentido de nuestro grupo de hoy, digamos, sino el consumo promedio de información, se da en ese contexto tan, bueno, diverso, tan ecléctico, diría, ¿no? Porque ni siquiera, ¿se acuerdan? Hasta hace no tanto tiempo, los programas de análisis político del domingo a la noche eran una institución y ordenaban, y en casi todas las familias argentinas había algún programa de esos domingos a la noche que veías y de alguna manera ordenaba los temas políticos de la semana, y ni hablar la importancia que tenía la primera plana de los diarios. Todo eso está desarticulado, atomizado, dividido en montones de medios, y además con usuarios, sobre todo los sub-35, que ya no consumen ni el diario, ni siquiera en su versión online, ni la televisión, digamos. Entonces, es el grupo de WhatsApp, el mensaje de Facebook, el que compartió mi amigo, ¿no? Estas cosas que ustedes ya saben, pero digo para contextualizar en sentido de cómo recibe cada una de las personas mi mensaje, ¿no? En ese marco, que es muy difícil poder bueno, competir por la atención, captar atención ahí. Ahora, me fui un toque de tema, pero volviendo al tema de agenda pública, bueno, la idea de agenda pública es la que fundamenta esas ideas de, ¿vieron cuando se dice, bueno, es una cortina de humo, meten un tema para sacar otro? ¿Vieron que se suele decir en análisis, bueno, impulsaron este tema, apareció la foto de Fabiola tocándose la panza para tapar el escándalo de la foto de cumpleaños, digamos? ¿Vieron que hay muchas veces que pasa eso? Bueno, verdad o no, es porque es cierto que la cantidad de temas que están en la agenda pública son limitados, y que esos temas tienen una vida útil, tienen una especie de ascenso y descenso, más o menos prolongado, pero tienen un ciclo de vida. Entonces, cuando vos, es cierto que hay una estrategia de decir, bueno, si hay temas que no son los que me gustan, una de las estrategias posibles es decir, bueno, impulsemos más temas para ver cuál prende, para cortarle el ciclo de vida a los temas que ya están en el candelero, digamos así, ¿no? Dicho eso, voy a cerrarlo de agenda pública con esta idea de por qué es importante tener definidos nuestros ejes de campaña, ¿no? Nuestros ejes de comunicación. Porque tengo que estar atento a la agenda pública y entonces sí interpretar ¿cómo puedo convivir e interactuar con esa agenda? Si son los temas de los cuales yo voy a hablar, tengo que estar lanzado a los medios sin parar. Si son temas de los cuales yo estoy más retraído, por ahí tengo que hacer un poquito de silencio. Y en general, como decía, termino tratando de ver cómo participo de la charla, de la discusión pública, también poniendo mi mensaje, ¿no? Un poco como decía Henry Kissinger, ¿no? Henry Kissinger entraba a la conferencia de prensa y le decía a los periodistas, espero que tengan preparadas sus preguntas para mis respuestas, decía él, ¿no? Como diciendo, yo voy a responder, yo vengo a decir lo que tengo que decir, ustedes pregunten lo que quieran, que me las voy a ingeniar como para tomar esa pregunta y usarla de disparador para contestar lo que yo, ¿no? Para que mi respuesta incluya el mensaje que yo quiero dar, independientemente de cuán acabadamente estoy contestando a tu pregunta, digamos. Y esto uno dice, bueno, Nico, pero no queda claro cuando estás en campaña. Bueno, no tan así. ¿Por qué? Porque, sobre todo, por ejemplo, en una campaña legislativa como esta, son muchos los candidatos y candidatas. Cada uno de ellos tiene un background y una historia diferente, tiene áreas de expertise diferentes, tienen temáticas propias. Entonces, en esa lógica, más todavía es importante esto. ¿En qué sentido? De que interpretar, ya si uno estuviera participando de una discusión, un comando de campaña, ¿quién
¿quién de los nuestros sale a contestar qué en qué momento? ¿Se entiende? Porque administrás como un poco tus jugadores. Entonces, hay algunos que salen a hablar, qué sé yo, de temas más económicos, y otros salen a hablar más de temas sociales, y otros salen a hablar más de, ¿no? Digamos, creo que hay algo de eso que nos ayuda. El segundo concepto es este de framing, el encuadre, es un gran criterio de McCombs, un teórico importante del siglo pasado, que es, bueno, cómo enmarcarlo, ¿no? Me parece que esta imagen grafica muy bien, es decir, la realidad, llamémosle la realidad, sería esta esquina, la esquina de un parque enrejado, con un día soleado, con apenas alguna nubecita, y una persona que pareciera estar en situación de calle, durmiendo en la calle, ¿no? Está descalza, está ahí, tiene una cajita al lado como si estuviera juntando monedas. Ok, supongamos que esa es la realidad. Lo interesante de la idea de McCombs, la idea del marco, de cómo enmarcar la discusión, es que creo yo que en buena medida lo que termina pasándonos a diario, y lo que pasa constantemente en la puja de comunicación política, es que, digamos, vieron que hay dos pintores, uno a la izquierda y uno a la derecha, y fíjense que el de la izquierda enmarca su mirada en la persona que está ahí en situación de calle, digamos, y pinta eso. No se ve el parque, no se ve el cielo, no se ve la reja. Y el otro al revés, levanta la mirada y está mirando las copas de los árboles, el cielo, ¿no? Nada que ver, pinta la naturaleza. No existe la calle, la persona que está ahí tirada no aparece. Bueno, pero están viendo lo mismo, digamos. Están queriendo, de alguna manera, están haciendo una representación de la misma escena, enmarcados, poniendo el foco en distinto lugar. Y lo que me parece interesante es que en alguna medida esto es una buena metáfora de lo que hacemos, y sobre todo que están disputándose el público. Ven que está por ahora toda la gente mirando el cuadrito de la derecha y no el de la izquierda. Creo que en buena medida esto refleja bien lo que esta idea tiene para decir, ¿no? Es como cuando uno dice, bueno, en realidad, voy a dar un ejemplo que está bastante en el tapete a propósito de la reaparición del expresidente Macri, ¿no? El tema de la deuda argentina. El tema de la deuda externa argentina. El gobierno anterior interpretaba que tomar deuda, inclusive casi diría de manera compulsiva y irresponsable, era estar integrados en el mundo. Era estar integrados en el mundo. Tengo vínculos con otros países, me dan crédito, confían en mí, así se desarrollan las naciones. Entonces, para ellos, la enorme caudal de deuda, por ejemplo, los 57.000 millones de dólares del FMI, fueron una demostración, esto era una señal de que Argentina estaba integrada en el mundo. Para nuestro espacio político, eso es no solamente una aberración por hipotecar el futuro de los argentinos, sino además hipotecar soberanía, ¿verdad? ¿no? O sea, era claudicar un montón de... Bueno, sobre todo eso, digo, estábamos viendo la misma situación, digamos así, ¿no? Hay muchos ejemplos en donde la discusión que se tiene públicamente no estamos discutiendo sobre dos cosas distintas o antagónicas, sino estamos discutiendo cómo interpretamos y cómo enmarcamos cada uno de nosotros esa cosa. Y sobre todo, cuáles de esos marcos prevalecen en la mayoría de nuestra población. ¿Cuáles resultan más persuasivos? ¿Cuáles logran, de alguna manera, ser más... sí, digo bien, digamos, tener más adhesiones, de alguna manera, ¿no? ¿Cuáles son más populares en nuestro electorado, ¿no? Hay muchos ejemplos así. Voy a dar algunos ejemplos sueltos, pero digo, recuerdo, yo soy judío, ¿no? Recuerdo cuando fue el atentado a la AMIA, hubo una discusión también bastante importante respecto de si esto era un atentado contra la Argentina o si era un atentado contra la comunidad judía. Porque los que murieron ahí eran judíos, pero eran argentinos, ¿no? Hay muchos, o sea,
Otro ejemplo bastante recurrente, cuando hay casos ¿se acuerdan? Ha habido muchos casos de femicidios muy terribles, muy espantosos. Hay muchos casos, pero ha habido algunos casos. ¿Se acuerdan el caso famoso con el titular de Clarín que decía una fanática de los boliches que había abandonado la secundaria a propósito de una chica que, que a la salida de un boliche la drogaron, la violaron y la mataron y la tiraron en una zanja, digamos así, ¿no? Y ahí enseguida se abría respecto de ¿esto qué es? ¿Es un problema de inseguridad? ¿Es un problema de marginalidad? ¿Es un problema digamos, de la familia que no la supo educar ni contener? O sea, cómo marcamos el debate es muy determinante respecto de cómo la población percibe el tema y qué asociaciones le damos al tema, ¿no? O sea, ¿con qué lo asociamos? O sea, incluso qué sensación nos da. Porque si sentimos que, si lo enmarcamos en el sentido más de femicidio, porque por supuesto, digamos, no está de más decirlo, en nada tiene que ver si esa piba había o no abandonado la secundaria, si era una buena o mala piba, si era una rebelde o no, si se escapaba de la casa. Nada de eso tiene que ver con el hecho de que la violaron y la mataron y la dejaron en una zanja. No tiene nada que ver, digamos, ¿no? No tiene nada que ver. Qué sé yo, es chocante que alguien pueda considerar algo así. Pero si me paro ahí, entonces abro una línea de debate, ¿no? Y si en cambio me enmarco en, bueno, ella estaba sola de madrugada, mirá cómo estaba vestida, ella igual se drogaba, le gustaban los boliches, era fiestera, se escapaba de la casa, no estudiaba ni trabajaba, es una piba marginal, es casi que lo que empieza a connotar, sin querer queriendo, por muchos medios, es, y bueno, eso es lo que le pasa a las pibas que son unas descarriadas, ¿no? Es casi como que se la estaba buscando. Y estamos viendo la misma foto. La foto es una piba que apareció violada en una zanja, chicos, ¿no? O sea, entonces, en este sentido, digo, cómo enmarcamos en campaña, más allá de las piezas de comunicación que hagamos, es clave. Me extendí un poco en este tema, perdón, no me quiero extender porque me queda poco tiempo, pero es un tema, como se dieron cuenta recién, que me interesa y me gusta especialmente. Para ir cerrando en estos minutos, me quiero detener, tengo este slide y voy a ir a 2 más de cierre. Paso de tema, de los elementos discursivos me voy a esto que decíamos, al cómo comunicar. Me refiero en términos de identidad visual, imagen, ¿no? En el sentido más, insisto, de elementos gráficos y audiovisuales de la comunicación. Acá hay una lista muy simplona y así enunciada, pareciera que no suma tanto, pero yo los quiero invitar, esta es una de mis especialidades en particular, el desarrollo de contenidos. Como les decía, vengo de la publicidad y he trabajado muchísimo en el desarrollo de piezas. Y entonces uno dice, bueno, a ver, vamos a diseccionar elementos de comunicación. Porque si no, ¿qué pasa? Uno ve un afiche, una pieza, un posteo, una gráfica, y caemos en el me gusta, no me gusta, está lindo. Eso no sirve para nada. El gusto personal de cualquiera de nosotros no tiene ninguna importancia respecto de... Lo que importa en todo caso es si la pieza sirve para lo que queremos comunicar, ¿no? Si puede ser efectiva a los fines de lo que tenemos que comunicar. Entonces, para profundizar en nuestro análisis, uno de los caminos, y esta es la propuesta que les tengo, es, bueno, hay que poder desmenuzarlo, es como que hay que poder diseccionar, hay que agarrar el bisturí y abrir la pieza y decir, a ver, ¿cuáles son los elementos constitutivos de esta pieza? ¿Qué dice? ¿Cuál es qué marca? ¿Cómo está aplicada la marca? ¿Qué colores tiene? ¿Qué tipografía usa? ¿Qué composición desde el punto de vista del diseño gráfico? En términos de elementos gráficos. En lo audiovisual lo mismo. ¿Qué fotografía? ¿Qué tipo de foto? En términos técnicos, en términos artísticos, diría. Digo, si es el color, el granulado, el ángulo de la foto, si estoy solo o acompañado, adentro o afuera, de lejos o de cerca, de abajo o de arriba, etcétera. La música, sobre todo lo que es todo lo audiovisual, qué tipo de música estoy usando, qué locución, qué tono y ritmo estoy imprimiendo de la pieza. Bien, voy a desmenuzar algunas de estas cosas para que sea un poquito más claro y más ilustrativo lo que estoy contando. Es evidente que el color
hoy por hoy, si yo les muestro un triángulo verde en Argentina, creo que todos sabemos, ¿no? Si yo ahora tuviera acá o acá atrás un triángulo verde, creo que todo, o celeste para el caso, o blanco para el caso también, todos inmediatamente interpretamos un montón de cosas porque ya hay un contenido. El color ha logrado sintetizar un montón de cosas, que me parece interesante. De hecho, el mismo pañuelo verde acá quiere decir una cosa, si estoy en Medio Oriente quiere decir otra, básicamente quiere decir que estoy a favor del Estado Nacional Palestino, y si estoy en el norte de Alemania quiere decir que soy militante del Partido Ecologista, digamos, ¿no? O sea, y así con todo, quiero decir, hay mucho contenido en ese color. Y es importante en contexto de campaña porque mientras sigamos teniendo boletas a color, ya sabemos que apenas abro la puerta del cuarto oscuro, ni siquiera necesito leer la boleta, ya me doy cuenta, por el color, ya me doy cuenta por dónde está la boleta que yo estoy buscando, digamos así, ¿no? Lo de la tipografía también es importante, que a veces uno dice, no, bueno, ponelo lindo, ¿viste? Bueno, hay tipografías que son más modernas. No hay, lo que me importa a mí es esto. No hace falta saber de tipografía, no nosotros, ninguno, no hace falta saber de tipografía para identificar para diferenciar justamente el lenguaje que la tipografía me está sugiriendo, ¿no? Es decir, hay tipografías que son las que son más bold, más que vienen de la época, digamos, del constructivismo soviético, me dan partido de izquierda. Y hay tipografías más modernitas, redondeadas, que son más de las galerías de arte, más como las que venía usando Cambiemos. Y hay otras que son más de abogados, ¿vieron? Las que tienen serif y detalle, que son más institucionales y más serias. Estoy sobresimplificando, pero lo que quiero decir es que la tipografía también tiene un lenguaje, igual que la composición de los elementos en una imagen, en un afiche, ¿no? en una pieza. Hay composiciones que son más disruptivas, más modernas, más desordenadas, digamos así, y otras que son mucho más estructuradas, mucho más jerárquicas, ¿no? Mucho más institucionales. No es que una sea mejor que la otra. En todo caso, lo que estoy queriendo compartir a propósito de esto son dos temas, dos cosas. Una, poder desmenuzar los elementos a la hora de analizar una pieza para hacer devoluciones más precisas. Y dos, me parece que es la más importante, compartir la idea de que creo que todos nosotros, como profesionales de la comunicación política, de alguna manera lo que tenemos que hacer es ser traductores del lenguaje de cada uno de estos elementos para que diga lo que, digamos, para que comunique lo que estamos, digamos, para que apoye el mensaje que queremos dar. Hay un lenguaje musical, hay un lenguaje cromático, hay colores que te dan, ¿no? Instituciones establecidas, o sea, cosas súper modernas de pibes de 20 años y otras que te dan, no sé, una cosa medio de poder judicial, qué sé yo. Y lo mismo la tipografía, y lo mismo el diseño, y lo mismo la música. No hay ninguna duda. Digo, la música es algo que por ahí nos queda fácil a todos. Es evidente que hay un lenguaje musical, del mismo modo que estoy diciendo con todo lo demás. La música puede ser esperanzadora, puede ser angustiosa, puede ser épica, puede ser tranquila, ¿no? Plácida, digamos. Puede ser acelerada, puede ser contemplativa. ¿De qué depende? Bueno, de montones de cosas, de los instrumentos, del ritmo, de la composición particular, ¿verdad? A ver, ahí está. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque me parece que en buena medida tenemos que poder, insisto, traducir o hacer de traductores para que cada uno de estos elementos efectivamente acompañe, potencie el mensaje que yo estoy queriendo construir. Eso no da lo mismo, digamos así. O sea, o se potencia o de alguna manera simplemente, bueno, está, qué sé yo. Puede no hacer ruido, puede no ser un error grave, pero como que no suma todo lo que debiera. Cuando una música, por ejemplo, una de las estéticas musicales que están muy de moda hace muchos años, desde el 2011 en adelante, para nuestro espacio político, tiene que ver con una música cierta épica, ¿no? Que es repetitiva, creciente, ubican lo que digo, en general con alguna aparición medio de platillos y de percusión sobre el final, ¿no? Entonces empieza
¿no? Empieza así. Está bien eso. Ahora, ¿siempre es la épica y todos nuestros mensajes tienen esa estética? ¿O no estamos sin querer repitiendo el mismo lugar? Porque por ahí hay veces que no es esa la mejor manera musical de acompañar ese mensaje. No estoy diciendo que no lo sea, digo para quedarnos en eso, ¿no? Y lo mismo pasa con el tono, el ritmo, digo, en términos de... hay un ritmo de, no solamente de la música, de la edición. Hay ediciones de imagen, que tienen una estética documental, ¿verdad? Más pausado, más tranquilo el plano. En general eso es, tengo que interpretar que ese es un tipo de edición que me sirve si lo que estoy diciendo es más serio, más tranquilo, ¿no? Más pausado, más grave o más reflexivo. Y al contrario, si yo siento que es un momento de energía, fuerza, salir adelante, reacción, ¿no? Capacidad de acción, necesariamente voy a tener que editar y voy a tener que trabajar con un ritmo de edición más parecido a un videoclip. Y probablemente mi locución tenga que ser más rápida y yo hable más rápido y la música sea un poquito con un tempo más arriba, ¿se entiende? Me parece que eso nos ayuda mucho a evaluar y a pensar cómo producimos y a evaluar las piezas que tenemos y cómo las producimos. Muy bien. Me quedan pocos minutos, estoy mirando el reloj para no dejar los demás. Tengo 2 filminas más, 2 slides más para completar. Una es esta, que es también un criterio, una premisa medio general, pero que nos sirve para ir redondeando. Una es que, la verdad es que todo comunica, esto ya todos lo sabemos a esta instancia, pero digamos, es importante, porque a veces, todos nosotros nos quedamos a veces tan concentrados en una pieza en particular, ¿no? o en un mensaje, o en un spot, o en un posteo, y eso está muy bien, pero lo cierto es que nosotros estamos navegando, sumando granitos de arena en un océano, estamos sumando gotas en un océano de elementos que comunican algo sobre nosotros, y que muchos de los cuales no podemos controlar. Lo que dicen otros de nosotros, lo que la ciudadanía se acuerda y presume de nosotros, y muchas cosas como qué temas no digo, sobre qué temas no hablo, con quiénes hablo y con quiénes me peleo, digamos, y cómo me visto, y qué otras cosas aparecen de mí en redes, en fin, muchos elementos, o sea, todo eso, todo comunica, ¿no? Me parece que eso es como bastante, uy, no sé qué pasó ahí, bastante importante como para contextualizar el marco en el que todos nosotros operamos, digamos, y trabajamos. Y la idea gestáltica en el sentido de que es interesante que la comunicación no es lo que nosotros emitimos, sino es lo que el receptor interpreta de nosotros, ¿verdad? O sea, me parece eso que cada uno de nosotros como receptor va de alguna manera juntando estímulos y piezas que interpreta, corresponden al mismo emisor, las guarda de alguna manera en la misma carpetita en el fondo de la cabeza, y la idea que se hace de nosotros es una combinación bastante impredecible de esos elementos que percibió, digamos así, ¿no? Lo último, y para cerrar, bien, son menos 2 minutos, no puedo creer que le emboqué al tiempo, bien. Por ahí hablé un poco rápido, perdón, pero quería como redondear con esta idea, que es un concepto bastante simple y es estar atentos, y esto un poco volviendo al inicio, al video inicial, un poco estar atentos a la dinámica entre público, el medio y el mensaje, ¿no? El ejemplo más coloquial de esto es el siguiente. Supongamos que nosotros nos dan una noticia buena o mala, supongamos que sea buena para hacer un final más feliz, ¿no? Voy a decir cualquier tontería. Me gané la lotería. Voy a comunicarle que me gané la lotería a mi mamá, a mi amigo o a mi mujer, ¿no? Distintos públicos. En el mismo medio. Lo voy a hacer, por ejemplo, por teléfono. Mismo mensaje, mismo medio, distintos públicos. ¿No es obvio que lo comunico de manera distinta? Es obvio para todos nosotros, ¿verdad? El lenguaje que uso, la efusividad, el tono, la duración, la extensión de mi mensaje, el nivel de profundidad de lo que le voy a decir. Es obvio, el mismo mensaje en el mismo medio, ¿eh? Pero si hablo con mi vieja, con mi mujer o con mi mejor amigo, es muy distinto la manera que yo tengo de contarlo. Ahora vamos a pensar al revés, vamos a decir, bueno, supongamos que es el mismo mensaje al mismo público en distintos medios. Es decir, le voy a contar a mi amigo, a mi compañero, le voy a contar a mi compañero
el mismo mensaje. Mi mensaje es la lotería, el público es mi compañero, por decir algo. El medio es en persona o en un mensaje de WhatsApp, por decir, ¿no? O no sé, digo, un llamado o un mensaje de WhatsApp. Es evidente que también cambia. Soy el mismo emisor, estoy contándote lo mismo a la misma persona, sin embargo, el mensaje está construido naturalmente de una manera diferente. Entonces yo los quiero dejar un poco con esta idea, que me parece que nos ayuda bastante a pensar y evaluar nuestro desempeño en medios digitales, que es, pero porque me gusta este ejemplo porque lo podemos pensar como persona, como individuo, no hace falta ser demasiado, no hace falta ser un académico, un teórico, pensémoslo a nivel muy personal. Nos comportamos así, las personas nos comportamos así, instintivamente, naturalmente adecuamos el mensaje, el tono, ¿no? Dependiendo de la dinámica, digamos, del público y del medio al que nos dirigimos. Entonces, y soy la misma persona, no es que estoy siendo un chanta, un hipócrita o un versero, porque no. Entonces, esto me parece que nos ayuda bastante para ir pensando en ese sentido. Por supuesto, y completo con esto, en medios digitales, el medio en sí mismo ya el medio tiene cierta condición, ¿no? Ya condiciona. Es decir, el medio ya también está determinando, digo, es evidente que la cantidad de texto que puedo tener en un aviso de vía pública no es lo mismo que el que tengo en un volante de mano. Es evidente que Instagram es mucho más visual que Twitter, digamos así. Cosa que ustedes ya saben, no me voy a poner a hablar de lo obvio, digamos, ¿no? Lo que quiero en todo caso decir es que antes de salir a replicar el mismo mensaje del mismo modo a todos los públicos, en todos los medios de manera homogénea, eso ya estamos 20 años tarde con eso, digamos, ¿no? No digo que cada mensaje haya que hacerle 25 versiones porque sería hasta momentos contraproducente, es materialmente imposible, ¿no? Pero sí digo que en el ejercicio de la comunicación, sobre todo en medios digitales, es muy clave pensar coloquialmente, ¿no? A ver, para. ¿Cómo es que ajusto mejor este texto, esta pieza, esta imagen, este video, según el medio en el que lo estoy impulsando y según el público, interpretado en plural, ¿no? Los distintos públicos, la segmentación que puedo hacer del público al que estoy dirigido. O sea, en síntesis, volviendo al video inicial, que por eso me parecía que era una linda apertura, si yo estoy en un discurso de acto de campaña, en un escenario con los militantes adelante, ¿no? Es obvio que puedo tener una licencia en términos de mi discurso, en términos de mi vocabulario, de mi lenguaje, de las temáticas que abordo, del tono que uso. Puedo ser mucho más efusivo, mucho más hasta combativo, puedo usar un lenguaje mucho más militante que si lo estoy queriendo hacer, por ejemplo, en cadena nacional. Y cierro con eso, si quiere, ya que hoy Cristina, como cada vez que habla, ha sido protagonista, y esto me sirve como ejemplo. Cuando se acuerdan sobre el final del mandato de Cristina, que se criticaba mucho el tema de las cadenas nacionales, ¿se recuerdan? A mí, a la luz de lo que acabamos de hablar, el problema no era la cadena nacional en sí. El problema, o si se quiere, la impericia en términos estrictamente de comunicación, en este sentido que estamos hablando, es que de a momentos ella hacía en cadena nacional, en un medio que por definición es súper heterogéneo, súper masivo, no político partidario, no militante, estaba dando un discurso, digamos, de acto, ¿se entiende? Un discurso de escenario, ¿no? Como un discurso a la militancia, en términos de tono, en términos de duración, en términos de lenguaje, en términos de efusividad, en el medio que no era, no que el discurso estaba mal, lo que digo es, una cosa es cuando estás en cadena nacional y otra cosa es cuando estás en el acto con los compañeros, digamos, ¿no? Con ese, perdón, no era por establecer una crítica, pero sí se quiere una crítica profesional, justo me vino a la cabeza porque es pertinente, es un ejemplo como muy ilustrativo de esto que estoy diciendo. En las redes las diferencias son más chiquitas, por ahí no es tan obvio, tan fácil esa adaptación, pero me parece que es un consejo, un criterio que nos sirve muchísimo para la praxis. Creo que con eso, sí,
Con eso cierro, me pasé creo que 2-3 minutos, sí, ahí está. Así que me quedo a disposición para lo que quieran comentar, charlar, preguntar, encantado, y les agradezco muchísimo por la atención de este rato. Ahí está. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, muy buena la exposición de tu parte, la verdad que me gustó mucho y creo que no soy el único. Te iba a comentar algo que ocurrió ayer en redes porque me dedico a eso en mi trabajo. Hubo un acto que es la famosa Marcha de las Piedras, que en realidad no fue una marcha, sino fue una convocatoria muy reducida en número, unas 200 o 300 personas, con muy poco luto y mucho odio frente a la Rosada. Y ocurrió algo que viene ocurriendo, pero que quizás ayer fue en su máxima expresión. Hubo una marcha o movilización de 200 personas, y sin embargo en Twitter tuvo 80.000 retweets el hashtag de la Marcha de las Piedras. ¿Cómo ves esto? ¿Un retiro de la política en el terreno hacia las redes o un armado totalmente trucho de los típicos trolls únicamente que agrandan de más una movilización que tuvo muy poco éxito? Sí, es re lindo, es interesante ese caso. Lo estuve vieron la reacción de hoy en Casa Rosada, me pareció especialmente interesante. Supongo, gracias Bruno, gracias por tus palabras y por la consulta. Empecé, me fui a lo bife. Me pareció me sorprendió para muy bien la reacción. A mí me parece que no me sorprende el uso y el marco, digamos, no me sorprendió el uso de esa marcha en términos de redes y de réplica. Me parece que el recurso era especialmente bueno, en el sentido de que, viste que una cosa es salir con el cartelito, que igual aparecieron el cartelito de Cristina presa, no sé qué historia, pues los locos son locos, digamos, hoy y siempre, pero me parece que el recurso de la piedra, me parece que era como innovador, y me parece que invitar a... Hay más de 100.000 muertos, o sea, hay más de 100.000 familias que tienen a alguien a quien le hicieron el duelo, ¿no? Con lo cual, como me pareció que el recurso estuvo bien, al margen de cómo fue después rosqueado y manejado, digamos, y me parece que la respuesta, más allá de lo de las redes, me parece lo de hacer el monumento, el homenaje, ponerlo al interior de la Casa de Gobierno, me pareció innovador, me pareció una reacción rápida, inteligente, me pareció bien. Me parece, como me viene pareciendo en general, que me parece que hay un déficit en la estrategia de vocería del Gobierno Nacional. Cuando digo estrategia de vocería me refiero a definir, concretamente voceros formales e informales que salgan con agenda específica de contestarle o de contrastarle a algunos referentes de la oposición, algo que apareció en los medios y demás, alguno tuiteó, me refiero como a cierta cosa hipócrita y cínica de que los mismos que habían convocado marchas en contra de los cuidados de la pandemia, en contra de las vacunas, en contra de las disposiciones del gobierno referidas al ASPO, digamos, al aislamiento social preventivo obligatorio, etc., de repente ahora vengan a hacerse los compungidos por los muertos. En ese punto me parece que fue insuficiente. No quemaría cartuchos de alto calibre en eso, mandaría segundas, terceras, cuartas líneas, digamos, pero mandaría a muchos de esos a poner, a las Patricia Bullrich y a los Waldo Wolf de la vida. Pero bueno, me parece que o sea, tu pregunta era si estaba... Si ¿Era más una cuestión de las redes o era un retiro de la política hacia la virtualidad? Bueno, lo que pasa es que, te digo, ¿no? Hay una cosa que no dijimos en el inicio y que a nosotros como espacio político nos pega muy duro, que es, lo hemos conversado con Rolando varias veces en este último año y medio, que es que la pérdida de la presencialidad, ¿no? O sea, todo el trabajo que tenemos que hacer para tratar de compensar, aunque sean moderadamente, la pérdida del contacto personal, ¿no? La pérdida de la presencialidad. Sin ir más lejos, incluso
lo que implica para nuestro espacio político la imposibilidad de hacer marchas, pero ni siquiera las digo marchas de protesta, digo el 24 de marzo, no sé, por decirte, el 17 de octubre, qué sé yo, miles de situaciones en donde pensemos, por ejemplo, en la juventud, ¿no? Mirá qué difícil que se nos pone la juventud que ha estado encerrada y que además, o sea, ¿cuánta juventud ha en alguna medida tenido en algún momento preferencia electoral por nosotros, sin ser militante, pero porque por ahí se acercaron a una marcha porque les parecía divertido o porque estaba la piba o el pibe que les gusta? Y lo digo con mucho respeto, no me parece mal, ¿se entiende? Es parte de participar en una sociedad, ¿no? Una parte linda, una parte emocionante, una parte colectiva de participar en sociedad. Y de repente, sácate, ¿no? No estamos en la calle, no estamos en las marchas, no estamos en... ¿no? Y cómo se nos enfría, cómo se nos empobrece el intercambio, digamos, ¿no? Me parece como muy, más allá de lo de las piedras, eso me parece un desafío tremendo, digamos. Sin ir más lejos, vamos a ver, no hay duda que vamos a ver una caída en la participación, ¿no?, electoral este año, ¿no? No hay ninguna duda, ya sucedió, por ejemplo, el otro día en Salta, ya sucedió y ya está bastante claro que vamos a ver en qué magnitud, pero una alta o una significativa caída en la participación electoral, y me parece que puede tener especial impacto en los jóvenes sub-25, y eso nosotros nos puede además impactar en términos de resultado electoral de manera bastante dramática. Lo que digo es, no sé si es un retiro hacia las redes, obviamente que hay mucho de trabajo ahí, pero por esto mismo que digo, a ver, yo no sé si en un contexto de pospandemia o por ahí hasta fin de este año, si eso fuera posible, no tendríamos, nuestro espacio político no tendría oportunidades por la positiva, ¿no? Por ejemplo, hacer una marcha en homenaje a esas víctimas, pero hacerla por la positiva, digo, en la calle, en el territorio, no sé, en el nuevo monumento que se inaugure, no sé, digo, ahí todavía creo que como se nos postergó tanto el tema, creo que muchos de nosotros, me incluyo, imaginábamos a finales del año pasado que para esta altura ya íbamos a estar bastante normalizados y la verdad es que, bueno, nada, una mala lectura, ¿no?, de la extensión de esta pandemia. Entonces, todavía creo que estamos viendo cómo reaccionar y estamos todos viendo, incluso aprendiendo a ver cómo se hace campaña en este contexto también, ¿no? ¿Cómo se hace campaña en este contexto? Con menos movilización, con menos marcha, con menos calle, con menos puerta a puerta, con menos, o sea, con menos mate con los compañeros, con menos, o sea, qué sé yo, con unidades básicas trabajando o cerradas o trabajando una capacidad como muy disminuida. El contacto, digo, esto nace de la idea de que no hay nada como el contacto personal, ¿no? No hay ninguna comunicación, o sea, dicho al revés, todo lo que hacemos en comunicación es tratar de suplir la falta de contacto personal. No lo digo por la pandemia, lo digo en general, como es materialmente imposible llegar en contacto personal a cada uno de los electores de los distritos grandes, ¿no? El despliegue de la comunicación en todos sus medios y formatos, lo que trata de hacer es de suplir la imposibilidad de ir a hablar y a mirarnos a los ojos uno a uno, ¿no? Entonces digo que en ese contexto, obviamente que si estoy tan disminuido en la posibilidad de la presencialidad, la preponderancia de los medios creo que naturalmente crece, y nosotros como espacio político hemos históricamente sido más fuertes en la presencialidad, ¿no? Más que en nuestra gestión de medios digitales, me parece, ¿no? Está claro, por lo menos en los últimos 10, 12, 15 años que ha sido así, ¿no? Digamos que no es el lugar de confort la dinámica pandemia al espacio, al movimiento nacional justicialista, digamos. Para ellos es mucho más cómodo, que siempre han estado ocultos detrás de algo. Y claro, exacto, y te digo más, si la pandemia por definición genera emociones de enojo, angustia, hartazgo, disconfort, ¿no? Por definición, acá y en el mundo, y bueno, está muy claro en Argentina cuáles han sido los espacios políticos que han trabajado, ¿no?, desde ese registro emocional,
y cuál ha sido el espacio político que ha procurado trabajar desde el amor, desde la cercanía, desde la contención, ¿no? desde lo colectivo. Entonces, quiero decir, esto nos juega en contra por definición, me parece, ¿no? Gracias, Nico. Porque el otro tiene mucho para foguear respecto de que esto es todo un desastre, de que este país es inviable, etcétera, etcétera. Y nosotros, donde vamos al abrazo, donde vamos al contacto, donde vamos al mate, donde vamos al 1 a 1, donde vamos a la cercanía, de repente eso ¿viste? No, pero la realidad nos lo minimizó. Entonces, y estamos difíciles, ¿no? O por lo menos mi lectura de improvisar en este contexto. Si vos o algún otro compañero o compañera tiene comentarios o opiniones, muy bienvenidos. ¿Qué pensás vos, Rolando? ¿Estás ahí? ¿Qué pensaste vos de las piedras y la marcha de las piedras? Vamos a ver qué pasa con eso del monumento, ¿no? Que se anunció hoy. Pero bueno. Falta bastante en términos de campaña. No me quiero. Creo que el tema de campaña a nivel nacional ha sido, más allá de las piedras, el tema número 1. El tema grave ha sido el famoso tema de la foto, ¿no? O sea, eso creo que no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? La foto de cumpleaños de Fabiola, no hay duda de que, al margen de que el presidente haya pedido disculpas, o cómo las pidió, o lo que diga la oposición, creo que ahí el tema de esa foto pegó fuerte, me parece, ¿no? Nicolás, ahí te dejé 2 preguntas en el chat que hicieron Omar y Andrés, por si... Ay, gracias, perdón, no estaba prestando atención. Sí. En base al enfrentamiento con el otro, la otra pregunta es iconografía, perfecto, Omar. Y tiene la comunicación. Sí, las dos, perfecto. Mirá, lo del enfrentamiento. Yo, la verdad es que me da la sensación a mí que hay una parte importante del partido que ya está jugado en ese sentido antagónico. Un poco volviendo a lo que decíamos al principio, ¿no? Me da la sensación de que el que juega al espacio político, el que juega en esos términos, en cuanto al enfrentamiento, a la grieta, ¿no? Al ataque al otro o al descrédito, o incluso al ánimo de negación del otro, que sería como la versión más fuerte de la grieta. Creo que eso es funcional a esto que decíamos un poco de los núcleos duros, ¿no? A los votos de pertenencia, ¿no? Me parece que, por ejemplo, me parece que tiene un rol, pero que es insuficiente. Me queda claro que vamos a pensar, por ejemplo, en Cambiemos. Me queda claro que el juego de Macri, la línea dura, Bullrich y toda esa línea dura del ala de Cambiemos, trabaja muy duramente, muy fuertemente en ese sentido, con la lógica de consolidar su base, su núcleo duro, ¿no? De consolidar la pertenencia de ese piso que ellos tienen. Del mismo modo entiendo que es insuficiente. Creo que todos entendemos que eso es insuficiente, digamos, porque, por lo que decía al principio también, bueno, pero escuchá, la elección finalmente la va a definir, hay que ver a dónde, porque no es una elección ejecutiva, digamos, pero, o sea, habría que hablar más puntualmente según qué distrito estamos hablando, y no es lo mismo Lanús que San Isidro, y no es lo mismo ciudad que provincia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sepan disculpar la simplificación en este sentido, ¿no? Pero me parece que tiene un rol, juega un rol, pero es insuficiente, ¿no? Porque después tenés que salir a pescar afuera, digamos, ¿no? Y me parece que hay mucha parte de la ciudadanía que le aturde eso, que le disgusta eso, que se enoja, que en todo caso hay un riesgo de que lo lleve a la antipolítica. Hay un riesgo de que vote cualquier cosa o de que no vote, que no vaya a votar ni siquiera. Es decir,
En el sentido de que si no tengo capacidad, lo digo, vale tanto para nuestro espacio como para nuestro adversario. Si no tengo capacidad de tener, además de esos voceros duros o esos mensajes un poco más para los propios, otros mensajes, otras piezas, otras líneas de campaña, otros voceros que vayan por los márgenes, bueno, me parece que no es una buena estrategia. Creo que es importante, por eso me parece interesante un candidato como Daniel Golán, por ejemplo, si lo escucharon hablar, me parece que es un candidato por la gestión que hizo, tiene conocimiento, el tono tiene una manera de hablar especialmente, en mi opinión, especialmente atractiva para un electorado, por ejemplo, clase media, de conurbano, que no es peronista, que ha votado a Cristina en el 2011 y que ha votado a Macri en el 2015, ¿se entiende a lo que voy? Y que no le gusta de que lo estén sacudiendo ni con el odio gorila de Cambiemos, ni con la super efusividad que caracteriza a muchos de los compañeros y compañeras, ¿se entiende lo que digo? Me parece que ahí, bueno, ese juego que buena parte, que Horacio, o que algunos de Cambiemos también quieren jugar, me da la sensación. Igual te digo, Nicolás, la particularidad que tiene la elección en el caso de la ciudad de Buenos Aires es que algunos candidatos de la oposición no pueden pasar por la calle, no tienen la facilidad que tenían antes de poder moverse libremente por la ciudad de Buenos Aires. No hablo de los scratches, de los vecinos, pero quizás aquellos que estamos desarrollando una campaña. Fíjate que estuvimos juntando firmas por el tema de Costa Salguero, por el tema de la ecología, de los parques públicos. Ya estuvimos con un timing que no fue solo por la campaña, sino que ya empezamos de a poco a estar en la calle. Y la verdad que el vecino es permeable a nuestro mensaje y además también a un desgaste que trae aparejado un mandato del PRO en la ciudad de Buenos Aires de larga data. Entonces eso también es algo que, bueno, que al momento de ver qué es lo que va a pasar, estamos todos, obviamente con el diario del lunes ya vamos a saber cuál va a ser el resultado. Pero bueno, la vamos tratando de ver cómo la vamos remando. ¿Había alguna otra pregunta, Martina, de lo que tenías ahí, de lo que te estaba en el chat? Había algunos que quizás estaban hablando del tema de la... ¿Hay alguna más? Matías está expresando algo bastante fuerte por el chat. Si quiere poner la cámara y expresarlo, porque realmente comparto el sentimiento. Yo no tuve ninguna pérdida por la enfermedad, pero debe ser muy feo. Y lo pensé cuando estábamos hablando del tema, lo pensé. Si tuviera un familiar en esa situación Matías sería dijo, terrible. claro, Matías dijo, mi abuelo murió de COVID, que estos usen los muertos para el virus, para ir con carteles a Plaza de Mayo a pedir para un funcionario, me da asco. La verdad que por eso te digo. ¿A pedir cárcel para un funcionario? Claro. Pero por eso dije, son los locos de... Yo no estoy de acuerdo, Matías, y lamento, estoy de acuerdo. Yo no reparé demasiado en eso porque estoy de acuerdo. ¿Por qué no reparé? Porque me parece que hay una parte... Es como, viste, que yo dije medio al pasar, los locos son locos, digamos, y hay una parte del electorado en Argentina, en toda la Argentina y en particular también en algunos distritos como la Ciudad de Buenos Aires, si bien es un grupo, si bien no son, felizmente no son mayoría, igual son un grupo considerable, que me parece, digamos, me voy un poco de tema, pero digo, todavía estamos en una campaña donde hay candidatos que dicen no fueron 30.000. Digo, sí, eso es verdad. Estamos hablando con esa gente, ¿no? O sea, no reparé ahí porque hay o que el virus no existe, o que nadie se murió de COVID. Tal cual. También está esa gente, y yo tengo que escuchar cada uno. Y tengo compañeros de facultad, yo estoy a 8 materias de recibirme. Imagínense de que estoy lidio con mucha gente que piensan uno de una manera, el otro de la otra, como todos, ¿no? Pero creo que a veces en determinadas situaciones te das cuenta de quién es cada uno. Y yo tenía un gran amigo mío, que lo terminé bloqueando de WhatsApp por las boludeces que ponía. Él decía que el virus no existe, que dejemos que es todo política, todo porque, no sé, que el nuevo orden mundial, no sé cuánta pavada más. Después, y hace un rato,
desde entonces, viste, bueno, pasó lo que pasó con mi abuelo, porque, bueno, hace 3 meses mi abuelo falleció en mayo. Que, a ver, fue todo un combo, porque se había contagiado toda mi familia. Claro, Entonces, el detonante fue lo de mi abuelo, que en una semana lo liquidó, porque él estaba lo más bien. Entonces, bueno, lamentablemente, él estaba vacunado, pero cuando se vacunó, lamentablemente, estaba infectado. Él cuando se hisopó antes de vacunarse, se hisopó 2 veces y dio negativo las 2 veces. Entonces, hasta eso tiene ese virus, ¿viste? No sabe para qué lado va a disparar. claro. Viste que además cuando hablamos de política, hay muchos que dicen es algo idílico, porque nosotros amamos del amor al prójimo, de esto que nos enseñó el peronismo desde chiquitos, aquellos que abrazamos al peronismo desde la cuna, que es hablar de la solidaridad. Ahora las compañeras hablamos de la sororidad también. Son todos pensamientos positivos, y la verdad que vemos que del otro lado la famosa grieta es eso: amor por un lado y odio por el otro, ¿no? Así que muy bueno tu testimonio. La tapa de Clarín, de todos los diarios, apenas Alberto declara la cuarentena, que decían al virus le ganamos entre todos. ¿Se acuerdan? Estaban todos los diarios con la misma tapa. Ahora que compartían la misma tapa. Claro, exacto. Claro. ¿Y qué es lo que, y ahora ha cambiado? ¿Y qué es lo que pone en enero de 2021 Clarín? Que este año quedarían sin vacunarse entre las personas entre 18 y 69 años. Mi hermana tiene 19, sin enfermedad de riesgo, está vacunada. Mi viejo tiene las 2 dosis, yo estoy esperando la segunda, así que como dijo el Diego una vez, y perdón las compañeras, dijo, los boludos son como las hormigas, están en todos lados. Así que la verdad que no me extraña nada de lo que muchas veces Elvira, se habla. ahí, Elvira Montes, Elvira quería decir algo también, Elvira, así decís algo, dale. Sí, no, yo lo que digo que ellos juegan a la victimización y que saben utilizar muy bien los medios de comunicación, aparte de que los tengan a favor, saben utilizarla muy bien, porque si a nosotros no nos sale, como decía Patricia, hacernos las víctimas. Nosotros pensamos que la patria es el otro, que es lo que venimos diciendo, el país que queremos. Nosotros estamos como, a ver, voy a decir una cosa que por ahí no es muy elegante, estamos muy buenudos. Y ellos vienen al ataque con todo, están esperando el mínimo detalle para hacernos pelota, perdónenme, yo soy grande y tengo en mis espaldas montones de campañas, ninguna como esta, ninguna, les puedo asegurar, pueden preguntarle a la gente de mi edad, que somos grandes ya, que vale todo, decís, ¿no, Elvira? Por eso lo decís, estamos en el vale todo total, vale todo. Claro, sí. Totalmente. Para ellos vale todo, pero para nosotros no vale nada, porque como los medios de comunicación, si uno se quiere defender, no podés, porque no tenés que ir a buscar a C5N, Radio 10, la 750, es muy acotado lo que, no sé si me explico lo que quiero decir. Y después hablando con la gente, así, tete a tete, como hacíamos toda la vida. Yo sigo militando como cuando tenía 18 años, casa por casa, conozco a la gente porque nací en Villa Soldati, yo soy de Villa Soldati, yo nací en la casa esta de la que estoy hablando. Entonces, pero hemos perdido votos por la televisión, digamos. Por eso digo, ellos utilizan muy bien, porque la gente común antes no hablaba tanto de política como ahora. O sea, los medios de comunicación les han enseñado mal, quizá, para nosotros, desde nuestro punto de vista, cómo son las cosas, digo, no sé. Yo a veces no entiendo, porque a veces uno tiene discusiones banales, o no, para mí no son banales, ¿no? Pero para otras personas sí. Yo a mucha gente le he dicho, bueno, a ver, si Cristina es chorra, es esto, es aquello, es lo otro, todos los epítetos que vos le querés poner, haceme una cosa, decime, ¿cuándo trabajaste vos? Devolvé la jubilación, no te corresponde. Vos votás en contra de Cristina, pero agarrás todos los beneficios que te da Cristina. ¿Entendés?
porque vos depende también donde vos militás, cómo te tenés que manejar con la gente. Hay lugares que son más distinguidos, hay lugares que son más pobres en educación, tienen menos lenguaje. Entonces, digo, uno tiene también que ayornarse al lugar a donde uno está, ¿no? Para poderle explicar algo, qué sé yo. Digo yo, no sé. Tal cual. No, pero sí, Nos estoy de vamos a acuerdo. quedar sin tiempo, así que lo que vamos a decir, nos van a quedar un montón de interrogantes. Le quedó a que los Bea, vamos le a quedó a dejar Bea que tiene la mano para la levantada. próxima. Ahí Vamos, está Bea. dale. Ahí está Bea. Dale, Bea, que ya nos vamos a quedar sin minutos de este Zoom, que fue muy rico en cuanto a contenidos y en cuanto también al aporte de los compañeros. Bea, dale, a ver si te puedes Sí, lo hago desmutear y cortito, tenemos- entonces, gracias Gracias, Nicolás, Bea. gracias compañeros, lo hago re cortito, simplemente que el sábado, la semana pasada salimos, yo milito en barrios sumamente hostiles de la capital, y salimos muy abrumados por la cuestión de la foto, con un poquitito de temor, y la verdad que la respuesta no fue tan terrible, podemos hablar con los vecinos y las vecinas, no filtró tanto como nos parecía en nuestro algoritmo, así que nada, quería dejar, por lo menos en lo que nos pasó a nuestros compañeros, un mensaje un poquitito más optimista. Seguimos la próxima. Gracias. Bea, muchísimas Bea. gracias por la Gracias a todos, participación. gracias, estoy re agradecido por el tiempo, gracias, encantado de compartir este rato. Muchas gracias a todos. Nosotros, Nicolás, también desde el Instituto de Formación del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires te queremos dar las gracias, tanto a vos, a Rolando Musín, que es quien es el artífice de este curso, de estos 6 encuentros. Saben que nos pueden encontrar como www.formacionpjciudad.org.ar. Allí van a encontrar no solo la posibilidad de acceder al material de este curso, sino que también de las formaciones en Ley Micaela, lo que fueron las clases relacionadas con las leyes de comunas, las clases magistrales a cargo del presidente Alberto Fernández y de Cristina Álvarez Rodríguez, que fueron unas charlas magistrales, tenemos algunas más programadas, y ante todo también agradecerle muchísimo al soporte técnico del día de hoy, tanto quien hizo las preguntas y estuvo muy atento al chat, que es Bruno Vecchia, que está colaborando, y también a Martina López, que la verdad que si no tuviésemos la posibilidad de que estén atentos, esté grabando esta charla para después subirla al campus, esto la verdad que este equipo, para que esto salga bien, hay un equipo acá atrás, y por supuesto que es multigeneracional, porque tenemos a los jóvenes que nos dan el soporte, que nos dan los contenidos, y tenemos muchísimas generaciones que están acá atentos a esto, porque sabemos que la campaña la tenemos que ganar, tanto en la calle, cuidándonos, como también en las redes, ¿sí? Así que, Nicolás, muchísimas gracias, esperamos verte pronto, a vos conjuntamente con Rolando. Para todos recuerden que el próximo martes a partir de las 18:30 nos encontramos nuevamente con el mismo link. Fíjense que no les estamos mandando nuevamente, mandamos un recordatorio, pero siempre utilizamos el mismo link con el que empezamos. Y la verdad que compañeras, compañeros y compañeres, muchísimas gracias por estar, por construir entre todos y aportar nuestro granito de arena para una ciudad más justa, libre, solidaria y feminista. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Nicolás, ¿querés decirnos algo antes de terminar? No, para nada, me encantó tu final, les quiero agradecer, estoy encantado, me encanta haber compartido este rato con ustedes. Muchas gracias, divino el encuentro. Bueno, no, por favor, muchísimas con todo, gracias compañeros, con todo, vamos todavía. Tal cual, a ganar todo, las calles y las redes, porque una ciudad peronista es posible, depende de nosotros, nada más, del aporte que da cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a todos por estar. Igual, chau. 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 Ay, qué buena onda. No, 8:30.